Vamos a considerar hoy, hermanos, Jesucristo bajo el poder de la muerte. Al considerar, hermanos, la consumación del estado de humillación de Jesucristo, quisimos meditar en dos puntos principales. El primero de ellos, que le da término al estado de humillación de Cristo, son los sucesos extraordinarios que se desarrollaron al pie de la cruz al momento de la muerte de Jesucristo. Y ahora veremos aquellas realidades que acompañaron su sepultura y la condición en la que estuvo hasta su resurrección. Tampoco en este punto, hermanos, podemos desligar el carácter redentor y vicario de lo que Jesucristo estaba realizando. Esto es, hermanos, que su sepulcro hace parte, voy a usar esta figura, el sepulcro del Señor, el hecho que Él haya estado sepultado, hace parte de las réplicas del movimiento telúrico de la cruz. Sus sufrimientos lo llevaron a morir. Morir lo llevó al sepulcro, porque de allí se levantaría en su gloriosa resurrección. Pero recordemos que al quedar por un breve tiempo bajo el poder de la muerte, también lo hizo en reemplazo y sustitución de su pueblo, para que ellos al morir también no quedaran sujetos permanentemente bajo el poder de la muerte, sino que abrigáramos la esperanza de la resurrección final. Haber sido alcanzados por la gracia, hablo a los creyentes, haber sido alcanzados por la gracia de la redención no nos evitará la tumba. Nuestro Señor y Rey fue allí también. Pero sí nos asegura que nuestro paso por el sepulcro será temporal, que la muerte solo nos retendrá por un momento, que ese estado de separación del alma y el cuerpo solo será provisional, pero que nos levantaremos revestidos de gloria e inmortalidad para nunca más morir y estar para siempre con el Señor. El lloro se convertirá en gozo, la añoranza dará paso a la realidad. Las realidades espirituales se materializarán en un cuerpo de gloria para la eternidad. Esto y todo esto, hermanos, porque Cristo también estuvo bajo el sepulcro como el primogénito de los muertos. Y por eso mismo es necesario que todos los aquí presentes consideren cuál es su esperanza al morir. Especialmente los amigos nuestros que nos visitan, que nos frecuentan, pero que en su interior reconocen que no son discípulos de Jesucristo, más bien son simples observadores, quizás oidores interesados, quizás buscadores, probablemente corazones inquietos. Si en verdad ustedes, amigos, abrigan algún tipo de esperanza al morir. Y si tienen algún tipo de esperanza, le pregunto, ¿qué tipo de esperanza es? ¿En quién? ¿En qué se esperanza? ¿En qué consiste, si usted la puede definir en palabras claras, en pensamientos claros? Si usted, querido amigo, puede articular sobre qué usted se apoya para morir, creo que usted acepta que va a morir. Y quizás sea usted una de las personas que prefiere no pensar en esto, más bien vivir día a día y que al final sea lo que sea. O quizás usted se esperance en una filosofía que aprendió en el colegio.
Probablemente su esperanza, así sea risible, sea en un dicho popular, como el que dice: el vivo al baile, el muerto al hoyo. ¿Esa es su esperanza? ¿De verdad? Un asunto tan trascendental, tan fijo como es la muerte. Mi primera pregunta para ustedes: ¿tiene algún tipo de esperanza? Y si la tiene, ¿en qué la fundamenta? ¿De qué se trata esa esperanza? ¿O es usted el tipo de persona que al pensar en la muerte se encoge de hombros con alguna displicencia? ¿Qué esperanza tiene usted? ¿Qué cree que pasará tan pronto como usted muera? Aún le hablo a niños. Hermanos, hemos estado al lado de féretros infantiles. ¿Es así, hermanos? Sí. Usted en su corazón sabe que este asunto está sin resolver, que cualquier tipo de pensamiento que tenga no lo llena de paz ni seguridad. Su misma razón desaprueba una idea tan endeble con la que sigue viviendo sin hallar seguridad cuando piensa en la muerte. Por eso le llamo, querido amigo, esta mañana. Usted ha venido a una iglesia cristiana. Usted ha venido a escuchar el Evangelio. Considere cuál es su esperanza al morir. Considere a Jesucristo como el único camino, la única verdad, la resurrección y la vida. Toda esperanza que usted tenga debe buscarla fuera de usted, pero no ponerla en cualquier cosa, sino en Jesucristo. Medite que Cristo murió, pero que se levantó de esa tumba para dar vida a todos aquellos que creen en Él con todo su corazón. Todo aquel que va a Cristo arrepentido y humillado, con esa disposición de ser discípulo suyo en vida, será recibido también en gloria. Junto con la fe del que sigue a Cristo, de seguro le seguirá la esperanza de que al morir, su paso por el sepulcro será temporal, pero que está destinado para estar para siempre con el Señor. No sea incrédulo, sea creyente. Usted dice: yo he conocido el Evangelio por 30 años, ¿eso qué asegura? Hay gente con más Evangelio que usted que pereció en el infierno. Yo he sido un hombre recto, un buen esposo, he sido fiel toda mi vida. Eso comprueba que usted es un ser moral y que ha hecho lo que tiene que hacer. No espere aplausos por haber hecho eso. Pero esa es una esperanza muy endeble para morir. ¿En qué está su esperanza? Amigos, hermanos, vamos a morir aquí cada uno de nosotros. Mañana la llamada que nadie quiere escuchar. Nadie la quiere escuchar. ¿Sabe quién murió? Y su nombre será dicho. Es mejor que piense, porque le va a pasar. ¿En qué es esperanza? ¿Qué cree que le pasa cuando muere? Soy miembro de la iglesia, ¿eso qué comprueba? Eso comprueba que usted tiene un nombre y probablemente realice algunas actividades en la iglesia, pero en nuestra Biblia, hermanos, no está escrito que el que es miembro será salvo, sino el que cree en el Hijo de Dios será salvo. La incredulidad es el pecado más costoso del corazón del pecador. Por eso, no sea incrédulo, sea creyente. Ahora bien, consideremos también esta mañana, hermanos, ya enfocándonos principalmente en ese momento cuando el Señor muere en la cruz. ¿Qué ocurrió? Primero, considere, por favor, la disposición honrosa del cuerpo de Jesucristo. La disposición honrosa del cuerpo de Jesucristo
resulta profundamente conmovedor y muy diciente que aquel que fue la misericordia encarnada, el mismo Dios de toda gracia y compasión, en su estado de humillación, se convirtiera ahora en receptor de misericordia. ¿Qué le parece, hermanos, los niveles en los que el Señor nos pone a pensar en Él? ¿No pasó 3 años y medio mostrando misericordia a uno y al otro? No sanó a un enfermo, no se compadeció. Ahora, hermanos, el mismo Señor de toda misericordia tiene que recibirla. El misterio es insondable por todos lados. El autor de la vida murió. El Dios autosuficiente padeció y el Hijo eterno se entregó en manos de hombres para que ellos cuidaran de sus despojos mortales. Si le parece una palabra chocante las que voy a decir, hermano, pues todo lo que se relaciona con la muerte es chocante, ¿no cree? Despojos mortales. Su cuerpo inerte. Sin embargo, en todos los relatos evangélicos observamos que el cuerpo de nuestro Señor fue tratado con el mayor honor y reverencia posibles, incluso en medio de las prisas de aquel día solemne. Miren en primera medida la simpatía de los suyos. Los evangelios nos muestran a un pequeño grupo de discípulos y en especial a varias mujeres que acompañaron al Señor con silenciosa devoción hasta el final. En Lucas 22, 55 y 56 dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. En Mateo 27, 55 y 61 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estas mujeres, fieles hermanos, que habían servido al Maestro en vida, le sirvieron también en su muerte. Su amor se expresó silenciosamente, y su amor silencioso contrastó con la ausencia de los apóstoles, mostrando que el verdadero afecto no siempre se mide por la grandeza del servicio, sino por la intención, el afecto y el compromiso del corazón. Segundo, note 2 discípulos encargados del cuerpo del Señor. Las mujeres estaban a la distancia mirando, tratando de observar, hermanos, mostrando así su lealtad, pero el apóstol Juan nos registra como 2 discípulos que la Escritura nos dice claramente que eran discípulos demasiado prudentes: José de Arimatea y Nicodemo. Ambos hombres de gran posición y prudencia, en ese momento asumieron el honroso deber de dar sepultura al cuerpo del Salvador. Juan 19, 38 y 40 dice: después de todo eso, José de Arimatea, en otro texto dice que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ¿recuerda Nicodemo? Juan 3, vino él de noche preguntándole. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron, dice Marcos, con una sábana que compró José, en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Así que los 2 hombres que antes habían sido temerosos,
se transformaron en testigos reverentes del amor y la fe al Señor. Tercero, note que fue puesto en un sepulcro nuevo. No es un pequeño detalle. Dice la Escritura, Juan 19, 41, que después de ser embalsamado, los niños, los jóvenes embalsamados, lo untaron con unas especias en su cuerpo, una forma de honrar a un cuerpo, aunque sabemos que se iba a descomponer. Aún así lo untan de unas especias y luego lo envolvieron. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, que estaba, dice otro evangelio, cavado en una peña, una roca, cavaron, hicieron un hueco, y en el huerto un sepulcro nuevo, etcétera, en el cual aún no había sido puesto ninguno, e hicieron rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ese sepulcro, hermanos, labrado en la roca, no es un detalle menor, no es un detalle puesto al azar, sino fue un designio divino. El hecho que nadie había sido puesto allí antes nos dice que cuando Cristo resucitó, ningún otro cuerpo pudiera confundirse con el suyo. ¿Me hago entender, hermanos? Si hubiera sido un sepulcro público, ¿cómo saber si allí estuvo, etcétera? Pero cuando se aclara que fue un lugar nuevo donde nadie más se había puesto, se quita el que se pudiera confundir su cuerpo. Entonces tenemos al Señor Jesucristo en el sepulcro, las mujeres testigos del lugar donde le pusieron, un sepulcro nuevo, un sepulcro sellado, y más adelante, unas pocas horas, minutos quizás, un sepulcro custodiado. Y la entrada del día de reposo, que hizo que estos arreglos funerarios fueran hechos con rapidez antes de empezar el día, mientras las mujeres observaron con atención para volver después con más especias y completar el embalsamiento. A la luz de este primer punto, hermanos, 4 asuntos me parecen relevantes. El primero, hermanos, note cómo el cuerpo del Redentor fue dispuesto con honor, con reverencia y conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, ¿qué? Hermanos, que aún en su sepultura se cumplió la profecía de Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Un sepulcro nuevo para estrenar. Todavía muerto, todavía inerte, y el Señor seguía cumpliendo las Escrituras, manifestando su realeza. El Rey de Gloria descansando en el sepulcro nuevo de un hombre noble, esperando el amanecer del tercer día para vencer la muerte y traer vida eterna a los suyos. Segundo asunto particular, las misericordias que se dispensaron al cuerpo de Jesucristo fueron también expresiones de adoración y al mismo tiempo un modelo para nosotros. Los cuidados póstumos que recibió el cuerpo del Señor testifican la alta estima que el cristiano debe tener por el cuerpo humano, pues no es un simple envoltorio pasajero. Nunca hable así del cuerpo, ni siquiera de un cuerpo inerte. De pronto de su mascota, así, está bien, un envoltorio pasajero de unos instintos, pero no del hombre. El cuerpo hace parte esencial de la creación hecha a imagen y semejanza de Dios. En Cristo, aún los despojos mortales de un creyente tienen dignidad, porque el cuerpo será resucitado por el poder del mismo Salvador que fue sepultado con ternura, con cuidado, con honor.
Tercero, notemos algo singular acerca de quienes acompañaron al Señor en su muerte. Ninguno de los 11 fue. Ninguno de los 11 estuvo presente. No los criticamos fuerte, ¿sabe? Ni siquiera los criticamos, hermanos. Ellos estaban bajo una tentación que ninguno de nosotros nunca va a saber de qué se trata. Jamás. Fueron probados a un nivel que para nosotros solo accedemos a ese nivel leyendo. No tenemos nada parecido, usted no ha vivido nada así, ni lo vivirá. Usted no va a ver a su Señor Jesucristo, en quien ha puesto su fe y esperanza, morir. ¿Ya? No. Todos los afanes que tenemos usted y yo es con un Dios vivo. Y eso dice mucho de usted y de mí, de nuestra incredulidad. Porque ellos tuvieron que creer en un Salvador que murió. Usted y yo siempre vamos a creer en un Salvador que vive, siempre, está vivo. Desde que usted creyó está vivo y lo estará para siempre. Pero bueno, mi punto es este. No estaban los 11, pero ¿quiénes estaban? 2 discípulos de bajo perfil y un grupo de mujeres piadosas. Y esto nos dice, hermanos, que el servicio a Dios no es exclusivo de unos pocos, sino el llamado de todos sus discípulos. Algunos sirven con valentía pública, gloria a Dios por ellos, los necesitamos. Otros sirven al Señor como José y Nicodemo, lo hacen discretamente y con temor mientras Cristo se va formando en su corazón. El punto es, en la grey del Señor todos sirven, todos sirven, todos sirven. Es distinto decir que todos sirven y es distinto decir que en la grey del Señor unos sirven y otros no. Eso no puede ser. Todos son vistos por Dios. Todo aquel que sirve a Dios es visto por Él, que mira el corazón más que la visibilidad del acto. El Señor conoce y aprueba el servicio sincero, aunque sea hecho fuera del alcance del ojo humano. Y cuarto, ni siquiera, esto me parece singular, además de todo eso, ni siquiera esta honra rendida al cuerpo del Salvador compitió con el día de reposo. Asómbrese, por favor, de esto. Ni siquiera los cuidados del cuerpo de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Cualquier persona. No, hermanos. Ni siquiera cuidar del cuerpo muerto de Cristo interrumpió ni compitió con el día de reposo. No le estoy diciendo que en circunstancias apremiantes no se puedan realizar actos de misericordia o de piedad en ese día, pero sí nos enseña la solemne prudencia con que los santos miden todas las cosas cuando se trata del día del Señor. Debe usted saber que una generación de creyentes, que dijo, hagamos lo básico con el cuerpo de Cristo, dejemos aquí, observemos el mandamiento y luego, cuando pase el mandamiento, el día, seguiremos en las labores. Se hizo estrictamente lo necesario. Aun tratándose del cuerpo del mismo Jesucristo, ninguno de sus discípulos lo usó como pretexto para quebrantar el día santo. Se hizo lo necesario, se hizo con reverencia y prontitud y se esperó hasta después del reposo para completar los preparativos. Qué contraste con muchos creyentes 2000 años después, que con ligereza quebrantan el día del Señor por cosas como ir de compras al centro comercial, por entretenimiento, deporte o tareas domésticas. Los niños hacen tareas el domingo cuando los discípulos pararon allí antes del día de reposo, reposaron con un nudo aquí en la garganta, hermanos, porque el que yacía en la tumba era el Salvador.
Aquellos santos mostraron su amor por Cristo respetando la ley de Dios, y nosotros mostramos el nuestro de igual manera obedeciendo sus mandamientos. Le arruiné una fiesta hoy, un cumpleaños, eso mismo quiero hacer. Quiero decirle a los discípulos, no seamos ligeros con qué hacer y no hacer ese día. Usted deberá justificar su actividad, si es mayor que la de los discípulos o menor. Mídala de esa manera y dígame si es honroso en qué ocupa el día del Señor. Si me voy de culto y voy a estar en casa, sí, leyendo, todo. Usted mismo sabe que eso no es verdad. Usted mismo sabe que le hará 2 o 3 domingos, mientras su conciencia le dice, tranquilo Bobby, y después, ¿qué va a hacer? ¿Es acaso su esposo mayor que Cristo? ¿Es acaso su esposa mayor que Cristo? ¿Es acaso sus hijos mayor que Cristo? Cada uno sirve a lo que tiene en el puro centro de su corazón. Y en este día cada uno sirve a su propio Dios. Sea con D minúscula, que existen muchos, o con D mayúscula. Pero nadie traiciona su teología. Los discípulos de Cristo tenemos 10 mandamientos, incluso este. Y allí mostramos nuestro amor al Señor. Este fue mi primer punto, la disposición honrosa del cuerpo de Cristo. Mi segundo punto y final, el Señor Jesucristo bajo el poder de la muerte. Antes de avanzar al punto central, es necesario, quiero despejar rápidamente 2 cuestiones que suelen surgir cuando hablamos de la sepultura del Señor. Siempre nos persiguen y todos nosotros creo que debemos aprender a dar una razón. ¿Me hago entender? El primer asunto complicado es el asunto de la cronología. La cronología. Y hablo de la aparente dificultad cronológica de Mateo 12:40 con los relatos que estamos analizando. El cual dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Dónde ve el conflicto cronológico? Pues a simple vista parecería que las palabras de Cristo no coinciden con el relato de los evangelios, ya que sabemos que el Señor murió el viernes por la tarde y resucitó, le estoy poniendo el nombre de los días de hoy, ¿me hago entender? Entonces, sabemos que el Señor murió el viernes en la tarde y resucitó el domingo en la mañana, quedando bajo el poder de la tumba solo 2 noches. La noche del viernes y la noche del sábado. ¿Ya ve el problema? Bueno, si no lo vio, lo siento, era un problema que usted no había visto. ¿Me hago entender? Pero hermanos, usted nunca piense que es un mal preguntarle a la Biblia si la Biblia es la palabra de Dios, que lo es, nunca se contradecirá. ¿Está bien? Así que usted no diga, ay, que si yo pregunto esto, ¿qué tal la Biblia sea falsa? Oh, hermanos, palabras nos bastarían y hasta testimonios históricos nos bastarían de todos aquellos que quisieron comprobar que la Biblia es falsa. Unos convertidos al Señor y otros su nombre ha perecido y la Escritura sigue adelante, hermanos, otro año más. Pero el punto es este. Esta aparente discrepancia desaparece cuando entendemos en parte el lenguaje bíblico. A lo largo de la historia de la interpretación bíblica se han dado 2 explicaciones principales. Ambas son coherentes con la Escritura y la teología cristiana. Primero, que los judíos no estaban interesados en contar los días como nosotros aquí,
Para ellos, cualquier parte de un día se consideraba un día entero. Así la expresión de 3 días y 3 noches no tenía exactamente la intención de marcar un periodo exacto de 72 horas, sino de hablar por sinécdoque, que es tomar la parte por el todo. De esta manera, parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo forman una manera sinecdótica hebrea de tomar 3 días completos. Segunda manera de poderlo entender, si esa no le satisfizo. Algunos intérpretes reformados, sí, y antiguos, consideran que esta frase tiene un sentido más amplio y comprensivo, que no solo quería dar a entender la tumba de Cristo, porque el pasaje de Mateo nunca dice que se refiere exactamente a la tumba, que dice, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo que dice la profecía es que Él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y aquí algunos intérpretes entienden que no debemos reducir a la tumba, sino abrir nuestro espectro cuando el Señor empezó, por así decirlo, hermanos, a estar en el corazón de la tierra desde Getsemaní. Desde Getsemaní, el Señor entró en ese periodo oscuro. Desde el Getsemaní, hermanos, porque el sufrimiento de Cristo no empezó en la tumba, ni siquiera empezó en la cruz, empezó desde Getsemaní. Así que muchos piensan que eso de estar en el corazón de la tierra inició en el momento que cayó bajo el peso de la angustia en Getsemaní, cuando su alma fue oprimida hasta la muerte, hasta la sepultura en la tumba de José de Arimatea. De modo que el vientre del gran pez, en el tipo de Jonás, representa todo el proceso de humillación y sufrimiento redentor que culminó en su sepultura. Hermanos, ambas interpretaciones son posibles y ambas afirman con claridad que Cristo realmente murió, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte según las Escrituras. Segundo asunto que siempre nos va a alcanzar cuando hablamos de este tema, y es la predicación de Cristo a los espíritus encarcelados en 1 de Pedro 3, 18 al 20. Es una expresión densa, es una expresión sugestiva, mucho más si usted tiene en mente la enseñanza de que el Señor descendió a los infiernos. ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En espíritu fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este pasaje ha suscitado muchos debates a lo largo de la historia. Su redacción, ciertamente compleja, ha sido mal entendida con frecuencia, especialmente cuando se asocia con la idea del descenso de Cristo al infierno. Una lectura más sobria y quizás más apegada al texto bíblico muestra algo más sencillo y coherente. El apóstol no está hablando de Cristo descendiendo a los infiernos después de su muerte, sino de Cristo en espíritu, es decir, en su naturaleza divina antes de la encarnación, predicando por medio de Noé a los hombres incrédulos de su generación. Aquellos que hoy están encarcelados son las almas que en el tiempo de Noé desobedecieron mientras la paciencia de Dios esperaba durante la preparación del arca. Fue por tanto Cristo mismo, el Verbo eterno, quien predicó por el Espíritu a través de su siervo Noé. Dejando estos dos asuntos nombrados,
Quiero que notemos la sepultura como una humillación, porque mi punto es el Señor bajo el poder de la muerte. Porque, hermanos, se cataloga la sepultura de Cristo como humillación. Es muy importante, hermanos, subrayar que la humillación del Señor no culminó en la cruz. La tumba hace parte del estado de humillación. La vida en sí misma, hermanos, es un símbolo de gloria. El nacimiento, ¿qué es, hermanos? Un momento de gozo. Pero la muerte y la sepultura en la experiencia humana son sinónimos de derrota y deshonra. Como decimos a veces cuando alguien murió. Bueno, luchó. ¿Y qué pasó después de luchar? Perdió la batalla. ¿Sí nota, hermanos? Está muy dentro de nosotros concebir la muerte como una pérdida, una derrota. Sin embargo, en Cristo, estos significados se transforman, porque lo que naturalmente es vergüenza, en Cristo se vuelve un instrumento de victoria y gloria. Bueno, no obstante, desde la perspectiva del estado de humillación, la tumba conserva el carácter de abatimiento y despojo. La muerte y la sepultura son una humillación por los siguientes motivos. Primero, porque regresan al hombre al polvo. El nacimiento es como si todo lo desintegrado se uniera y formara un hombre. ¿Nota? Y la muerte, el hombre formado, se desintegra. La muerte es el colapso del ser creado, un retorno al estado de donde fue tomado, al polvo, no una cajita de oro, al polvo. El cuerpo que una vez reflejó la gloria del Creador vuelve a la tierra como un edificio que se derrumba o un fruto que se descompone. Así también el cuerpo de nuestro Señor fue llevado al sepulcro cumpliendo la sentencia pronunciada en Edén, pues polvo eres y al polvo volverás. Segunda razón por qué la muerte y la sepultura son una humillación. Porque la muerte es descrita en la Escritura como un estado sombrío y espantoso. Hermanos, en el Salmo 23:4, tan solo la sombra de muerte nos espanta. Escuche, no la muerte, su sombra nos espanta. Y allí, hermanos, según la Escritura, Isaías 38, 10 y 11, en la muerte hay oscuridad y olvido. Al nacer, el hombre ve la luz. Al morir, la luz se apaga. Por eso, aún en el Hijo de Dios, la tumba fue un paso hasta la humillación más profunda. Tercero, porque es una humillación, en el lenguaje bíblico uno siempre desciende al sepulcro. Desciende. ¿Entiende la palabra? Desciende. Ninguno asciende a la sepultura. Siempre en la Biblia se desciende. Job 7:9, Job 21:13, Salmo 28:1. Se habla en estos textos de bajar a la tumba, de ser puesto en ella, y ¿sabe qué hace la tumba, hermanos? Nos quita de la vista de los vivos. No solo nos hace descender, sino que nos quita de la vista de los vivos. La sepultura no es un lugar de exhibición, sino de ocultamiento. El cuerpo del Señor fue apartado de la mirada de los hombres. La roca misma lo cubrió. Por eso decimos que su humillación no terminó en la cruz, sino que se extendió hasta el silencio y la oscuridad del sepulcro. Cuarta razón, la analogía bautismal de Romanos 6:4 confirma la verdad. Note la analogía. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Note la primera parte del texto. Ser sepultados con Cristo implica la muerte del yo, del viejo hombre, la ruina del orgullo y la autosuficiencia. La tumba es, por tanto, una imagen de muerte real y total. Para los creyentes, gracias a Cristo,
es la antesala de la esperanza, porque donde hubo muerte ahora habrá vida. Y todo esto lo digo, hermanos, para corroborar, todos estos puntos se los dije para que corroboremos que la muerte de Cristo hizo parte de su estado de humillación. Es más, fue el punto máximo de su estado de humillación. Murió, eso ya es humillación. Murió la muerte de cruz, dice la Biblia, pero después, hermano, ¿qué siguió? Ser sepultado, descender y ser quitado de la vista de los vivos. Hermano, nuestro Señor estuvo ahí, estuvo allí. Así que no hablamos con la sepultura de Cristo. Bueno, debemos moderar el lenguaje. Nunca podemos decir que el Señor fue enterrado. La palabra entierro es en tierra, ¿cierto? La Biblia habla de un sepulcro, porque Él no fue puesto bajo tierra. Él fue puesto en una roca, ¿verdad? Bueno, el fin es el mismo, hermano, es sacarlo a uno de la vista de los vivos. Ser sepultado no es un detalle histórico menor, es parte esencial de su humillación, en la cual el Hijo de Dios descendió hasta lo más bajo de la condición humana. Yo le pregunto, hermanos, ya en la tumba, uno descomponiéndose, ¿qué hay más abajo de eso? ¿Ya me hago entender, hermanos? Eso es hasta lo sumo. Hasta lo sumo. ¿Qué más abajo de una tumba y una descomposición puede haber? Bueno, recuerde que siempre que Cristo estuvo allí para que nosotros, por su gracia, luego fuéramos levantados. Voy a implicar estas cosas, hermano, porque la idea no es solo, qué buenos datos históricos, gracias por informar. Primero, hermanos, todo esto implica en primer lugar que la muerte de Jesucristo fue real. ¿Por qué tantos detalles? ¿Por qué tantos testimonios? ¿Por qué la Biblia siempre se interesa, hermanos, por decirnos de una y otra vez, y de diferentes maneras, que Él murió? Hermanos, el Señor conocía nuestra debilidad. Gente ha hablado que el Señor se desmayó de una apariencia de muerte, de una ilusión piadosa. La Biblia habla de un hombre verdadero que murió realmente, cuyo cuerpo fue quitado de la cruz, embalsamado, envuelto en lienzos con especias y puesto en una tumba fría, sellada y apartada de la vista de los vivientes. El Hijo de Dios hecho carne experimentó la muerte en toda su realidad. Por eso el credo confiesa, fue crucificado, muerto y sepultado. Siempre amarre eso, hermano. ¿Me hago entender? Así como le enseñé, no empecemos desde la cruz, empecemos desde Getsemaní. ¿Ya? Entonces en la humillación fue muerto y sepultado. En segundo lugar, si su muerte fue real, su humillación humana también fue real, y esto es profundamente teológico. Piense esto, hermanos, la humillación de Cristo fue real, no fue simbólica. Yo no voy a decir que es una humillación simbólica. Un hombre vestido como un rey, con un crucifijo de oro, con un bastón, con punta de oro, arrodillándose para lavarle los pies a otros. Ya sabe de quién hablo, ¿no? Del anticristo, sí. Sí, eso se llama humildad simbólica. Porque el hombre es un rey, ¿sí? Vive como rey, se viste como rey, y una vez al año va, le alcanzan una tacita humilde, que ponen en Dollar City, me imagino, para hacerlo ver humilde, pone agua, seca así. Eso es una humillación simbólica. Le voy a enseñar que es una humillación real, descender del cielo, dejar su corona, sus vestidos reales, vestirse de hombre,
convivir con el pecador, untarse de nosotros, sufrir por su pueblo, ser despreciado, ser objeto de burlas, desprecios, de humillaciones, de golpes, ir a la cruz, morir, hermanos, probablemente antes del tiempo que le tenían destinado porque ya había sido muy maltratado, bajar, ser embalsamado con rapidez, dejado en una tumba, ir a un sepulcro hasta el día que resucitó. Eso no es simbólico. Jesucristo se humilló realmente. El creador de todo, el autor de la vida, se humilló hasta lo sumo. Esta es la humildad suprema del Dios encarnado, quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y eso fue verdad. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, todo esto implica que el Señor murió realmente, y si murió realmente, su humillación fue real. Tercero, aún en la muerte, Cristo estaba venciendo. Su muerte no fue una derrota, fue el preludio de su triunfo. ¿No se ha preguntado qué ocurrió con el alma de Jesús en el instante de su muerte y durante el tiempo en que su cuerpo reposó en la tumba? La Escritura nos da una gloriosa respuesta. Desde los días de los padres de la Iglesia, el Salmo 24, específicamente los versículos 7 al 10, han sido entendidos como una descripción de su entrada triunfal en el cielo después de su sacrificio. Bueno, hermanos, todo el Salmo, de hecho, ha sido interpretado como ese recorrido del Señor, pero para no hacer largo el discurso, del versículo 7 al 10, 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, un lenguaje profundamente metafórico, ¿entiende? No sé, hermano, si usted ha tenido la oportunidad de entrar a un castillo o algo así parecido, donde vivía un rey o alguien importante, o al menos se ha acercado a las puertas de la casa donde vive nuestro presidente, o sea, simbólicamente, no, ellos no viven ahí, pero donde se supone que está el presidente. ¿Cómo son las puertas, hermano? Hermanos, antiguamente el tamaño de las puertas daba a entender el tamaño del rey, no físico, porque nadie mide 3, 4, 9 metros. Pero era un emblema de ¿qué? De que, mire, aquí vengo con toda mi gloria, mi pompa. Entonces, la puerta normal me queda chiquita a mí. Sí, es una manera de expresarlo. Una puerta grande es, aquí acaso, ¿quién entra? Pues el rey. Entonces debería ser una puerta. Me hago entender, es un símbolo. El mundo antiguo es muy simbólico. Oh puertas, además que sois altas, levantad vuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, Jesús, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Gloria. Mientras su cuerpo yacía en la tumba, su alma humana entró en la presencia del Padre victoriosa, como la de todo justo que muere en fe. El Salvador, que nos dijo siempre que descendió del cielo, ahora regresó al seno del Padre, llevando el sello de la victoria. ¿Cuál es el sello de la victoria? Se llama redención consumada. Ese es el sello. Pronto, con su resurrección,
volvería a unir su alma y su cuerpo glorificado para sellar definitivamente la salvación de su pueblo. Así que la muerte de Cristo debe ser apreciada en 3 niveles. 1, Cristo en la tumba. 2, Cristo en el Hades. 3, Cristo en el cielo triunfante. Al mismo tiempo. La muerte de Cristo debe ser apreciada en 3 niveles. Cristo en la tumba. Hermanos, realmente su cuerpo, como el de todo hombre, yació en el sepulcro. Les recuerdo que su cuerpo no era divino, ¿sí? Jesucristo es divino, su cuerpo no era divino. No era especial y todavía no había sido glorificado. Así que su cuerpo permaneció encerrado en la tumba. Segundo, Cristo en el Hades. Bajo esta perspectiva, solo hay 2 reinos, el de los vivos y el de los muertos. Habiendo muerto, realmente el Señor quedó bajo el poder de la muerte, es decir, en los terrenos de la muerte. Tercero, Cristo en el cielo triunfante. Su alma, en cambio, fue al Padre, triunfante en espera de la resurrección y como es el camino de todo aquel que cree. Así, aun cuando estuvo bajo el poder de la muerte, Cristo nunca dejó de ser el vencedor. Su cuerpo reposó, pero su victoria avanzaba. Su carne vio la corrupción solo hasta donde la Escritura lo permitía, porque estaba escrito: no permitirás que tu santo vea corrupción. Entiéndase esto: no permitirás que Él se descomponga en la tumba. No lo consumirá completamente el poder de la muerte. ¿Qué implicación práctica tiene esto para nosotros? 1 Corintios 15:20 nos enseña: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Eso es verdad. Pero note esta frase: primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabe, hermano? Primicias, lo primero, de los que durmieron, de los muertos, es hecho. Cristo es hecho primicias de los muertos, obviamente en el contexto de los muertos en Cristo. ¿Qué significa que Cristo sea primicias de los que durmieron? Primero, ¿de dónde sacamos el asunto de las primicias? De una figura traída de la fiesta de las gavillas del Antiguo Testamento, que se hacía en la fiesta de las primicias. Entonces, vuelvo y le digo, hermano, no soy del campo y usted no tiene que leer porque no sé cómo es el asunto, pero se entiende, hermanos, que cuando hay una siembra, ¿verdad? Entonces luego viene una cosecha, pero la primer cosecha o la primera parte de una cosecha no es la que se recoge exactamente. Entonces, posiblemente se desgranan algunos frutos y después de eso viene toda pues la cosecha como es. Bueno, esos primeros frutos se llamaban las primicias. El Señor tan misericordioso nos debió dejar vivir con las primicias y Él llevarse el resto. Pero ¿qué dijo? A mí entrégueme las primicias, para enseñarle que, hermano, desde el Antiguo Testamento, aprenda eso. Primero voy yo. Ay, Señor, es que yo tengo tantos gastos que yo tengo. Primero yo. Es un acto de fe, hermanos. ¿Ya? Primero yo. Y usted viva con todo el resto que le doy. ¿Ya? Pero primero un acto de fe. Bien, aquí el punto es este. Cristo no fue el primero que murió, no fue el primer piadoso que murió, por supuesto, no fue el primero en ir al Padre, pero fue el primero que en ese sentido murió y fue al Padre, esperó en Él y resucitó. Fue el primero que hizo todo esto, piense. Fue el primero que murió, que fue al Padre, que esperó en Él y resucitó por el poder del Señor. Así,
al reposar en el sepulcro y resucitar, santificó ese proceso, santificó todo esto para su pueblo. Guardó en esperanza ese doloroso momento y en su resurrección los representó. Quiere decir que de ahí en adelante, todos los creyentes, habiendo el Señor santificado ese doloroso proceso, pasaremos por lo mismo. Moriremos, iremos al Padre, esperaremos en esperanza y resucitaremos. No en ese tiempo específico, es decir, usted no va a resucitar a los 2 o 3 días. ¿Me hago entender? Pero es el proceso el que santificó el Señor. Así el Señor le está diciendo a cada uno de su pueblo: yo morí, ustedes morirán. Yo fui al Padre, ustedes lo harán. Yo esperé hasta el tiempo señalado, ustedes lo harán. Yo resucité, ustedes resucitarán. Así los que están vivos en Cristo, qué bendición, y mueren en Cristo, resucitarán incorruptibles, porque Él vive, ellos también vivirán. Todos los que murieron antes de Cristo y resucitaron, murieron después. Pero Cristo es las primicias, porque fue el único que murió y resucitó para no morir otra vez. Él es las primicias de todos los que han muerto para no morir más. Toda su iglesia, todos los que están unidos a Él por la fe, por su resurrección, están seguros de que seguirán la misma suerte de aquel que es las primicias de los que durmieron. De hecho, entiéndame el recurso, no nos despediremos así, pero un creyente se puede despedir de otro diciendo: ahora nos vemos. Y no está mintiendo. Ya nos veremos. Dolámonos por un momento, pero ya nos encontraremos. ¿Dónde? La próxima vez que nos veamos, Cristo estará en medio suyo y mío. El no creyente no puede decir así. Primera Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted lo cree? Sí, espero que sí. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Posiblemente aquí hay alguien como Balaam que vivió la vida del impío y quiere morir la muerte del justo. No, amigo. Se vive la vida del justo y se muere la muerte del justo. Y Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Vivir en Cristo es una gran bendición. Los que hoy vivimos en Cristo quisiéramos contagiarle de esto. Pudiéramos contagiarlo, todos nos la abalanzaríamos a usted, respiraríamos en su nariz para contagiarle. Es un gran privilegio, ser de Cristo. Es un gran privilegio ser llamado desde la juventud a Cristo, que Dios diga: usted no me va a dar sus últimos días, usted me va a dar la mayor parte de sus días. Es un privilegio los que hemos seguido a Cristo desde la juventud. Gloria a Dios que el que puede seguir a Cristo desde la niñez. Vivir en Cristo es un gran y enorme privilegio. Tiene cosas, es verdad, pero ninguna aflicción presente se compara con la gloria de seguir a Cristo. Pero ¿sabe qué es todavía mejor? Morir en Él. Morir con esperanza. Morir creyendo que pasaré por el mismo túnel que pasó el Señor y saldré por el otro lado que salió el Señor, resucitado plenamente. Demos gloria a Dios, porque Él estuvo bajo el poder de la tumba por nosotros.
para darnos esperanza de gloria hoy y ahora en vida, y luego en nuestra muerte y su postrer resurrección. Oremos.